Queridos amigos, nos encontramos ya en este programa final del año desde este lugar tan emblemático. Ya se podrán imaginar lo difícil que ha sido en este programa especial seleccionar algunos momentos de la trayectoria de nuestro programa a lo largo de 2021. Han sido muchos rostros, historias, cruces de fronteras en medio de lugares muy pobres. También nos hemos acercado a la cultura, hemos presentado varios libros, hemos hablado de diversidad, bueno, de muchos asuntos. Ahora que estamos finalizando el año, seguramente algunos se planteará pues alguna revisión, una evaluación del año. La teóloga Yanire Angulo nos decía que a veces tras un fracaso puede venir un éxito. Pues si no nos ha ido muy bien del todo en este 2021, demos la vuelta al calcetín y escuchemos ahora a Yanire Angulo. Mira, a mí me gustó la anécdota de que los POSIT surgieron cuando estaban buscando un pegamento que no se pudiera separar, un pegamento el más eficaz del mundo, y que evidentemente de un fracaso surgieron el POSIT, que precisamente su punto fuerte es que puedes pegarlo y despegarlo en cualquier parte, y eso es lo que hace que sea su potencial, ¿no? Y a mí me parece un ejemplo muy gráfico de cómo de los aparentes fracasos, porque a veces vamos buscando una cosa o queremos una cosa y el aparente fracaso se convierte en posibilidad si somos capaces de darle la vuelta. Y esa es la gran sabiduría vital, ¿no? La sabiduría bíblica, ¿no? Que es esa sabiduría tan práctica. En este 2021 hemos conocido a Uriol Jara, director de programas de televisión, guionista, productor, escritor. Él nos contó su proceso de conversión a la fe. Es una cosa que hay como una cosa a flor de piel de rechazo de la Iglesia y de la fe, y ahí hay un problema porque la fe, en mi experiencia al menos, la relación con la trascendencia, ¿no? La relación con Dios y con algo que está más allá de nosotros se consigue sobre todo por la práctica. Y ahí sí que es un problema si permitimos que la fe siga siendo una especie de tabú. Porque claro, si no te acercas no hay manera, ¿no? Al final entrar en una iglesia da más vergüenza a la gente, da vergüenza a la gente. Esto no, hay mucha gente que si está muy, muy integrada en la vida eclesial no percibe o no es consciente de que mucha gente le da vergüenza de que le vean entrar en una iglesia. Ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque mi experiencia es que a través de la iglesia, de rezar, de intentar hablar con Dios, de asistir a la práctica religiosa, a la liturgia, a través de eso tu cuerpo entiende plenamente lo que has estado leyendo antes. Y además, cuando lees sobre teología, piensas, ostras, me gustaría ir a la iglesia ahora y sentir esto que estoy leyendo. Esto va junto. Entonces, si en el colegio, el instituto, obviamos la filosofía, la historia del arte, el pensamiento, porque es algo que a lo mejor no es práctico para el día a día, y los chavales no les enseñamos que pensar y que pensar sobre Dios es interesante. Si a los chavales les enseñamos que Dios no existe y punto, que es además de que es mentira, es un punto de vista fascista en el sentido ideológicamente, porque no hay una prueba. Es decir, a Einstein recuerdo que le decían, ¿es usted ateo? Y decía, hombre, yo como científico no puedo ser ateo, porque yo tengo que demostrar si Dios no existe, no lo he demostrado. Con lo cual, ya partiendo de esa base, ese tipo de educación le hace a los chavales que no quieran interesarse por cosas que van más allá de la practicidad de las cosas del día a día, de encontrar un trabajo, etc. Aparte de que yo con 41 años, casi 42 pronto, puedo decirle a la gente que lo más importante está más allá del trabajo.
está más allá del trabajo, del dinero, del sueldo. Lo más importante de la vida está a años luz de eso. Y es, para mí, la relación con Dios. Y sobre todo, lo que esa relación con Dios implica en la relación de los hombres, con las personas de a tu alrededor, que te cambia radicalmente los parámetros vivenciales. En Cruzando Fronteras hemos contado con la teóloga Mariola López Villanueva. Ella nos regaló una mirada a la espiritualidad del corazón de Jesús hoy, en medio de este contexto global de pandemia en el que nos encontramos. Y además nos brindaba dos notas del corazón de Jesús, la humildad y la mansedumbre, que bien nos las podemos aplicar para este año que va a comenzar. ¿Y cómo podríamos ser humildes? Pues me gusta mucho como ver que humildad viene de tierra, es reconocer nuestra condición de criaturas, de reconocernos criaturas necesitadas, ni por arriba ni por abajo de los demás, sino todos ahí en nuestra misma condición de seres necesitados. Creo que este tiempo de pandemia que hemos vivido y que aún estamos atravesando, que nos ha dejado muy vulnerables a unas personas más que a otras, ¿no? Pero que nos hemos encontrado ahí en esa fragilidad, creo que nos ha hecho como reconocer o volver un poco a esa tierra de la humildad, a reconocer que necesitamos unos de otros, que no podemos nada solos, y a reconocer nuestros límites como seres humanos. Estábamos ahí en una carrera creyendo que nada se nos ponía por delante, en este mundo tan eficaz, todo lo teníamos al alcance de la mano y rápido, y de pronto el virus nos ha parado, nos ha descubierto lo frágiles que somos, nos ha revelado también esta interdependencia, no podemos nada solos, y la humildad también nos iguala, no hay fronteras entre la gente que sufre, y también la mansedumbre, la otra cualidad del corazón de Jesús, es una cualidad donde nuestra vida, nuestra tierra, no amenaza al otro. Y pienso que la mansedumbre es como una invitación a acoger con nuestra vida la realidad de los otros, que no somos amenaza unos para otros, que nos podemos descalzar, que nos podemos mostrar vulnerables. Pienso que las dos cualidades son una gran invitación a una manera de estar en la vida acogiendo, una manera de estar en la vida bendiciendo, ofreciendo hogar, que nuestra vida no supone una amenaza. Y en este tiempo donde crece la bipolaridad, donde crece la enemistad de unos con otros, ¿verdad? Donde tanto sufrimos de ver que esta fraternidad a la que el Papa Francisco nos llama nos es difícil de vivir, pues pienso que estas dos cualidades del corazón de Jesús, la humildad, la mansedumbre, son las que nos permiten ofrecernos unos a otros ese espacio de acogida. Fijándonos en los más débiles, la teóloga María Dolores López Guzmán nos indicaba dónde podemos encontrar hoy la desnudez de Dios en nuestro mundo y en nuestro entorno. De modos en todo aquello que es semejante a nuestro Señor, ¿no? En las personas que actúan con transparencia. Hoy en día se nos cae la boca en las noticias, ¿no? Con los políticos, políticas de transparencia, anticorrupciones. Pero a todos nos queda una cierta sospecha de siempre hay algo oculto, ¿no? Buscamos nuestro qué de interés. Bueno, pues las personas honestas, la honestidad, la transparencia, la apuesta por la verdad, que no es nada fácil. El sabernos expuestos a la manipulación cuando nos comprometemos con la verdad. Bueno, ahí encuentro yo, es decir, a estas personas que se mantienen en la honestidad, en la transparencia, en el compromiso con la verdad, esas personas me hablan de la desnudez de Dios porque Dios hizo lo mismo. Tuvimos la oportunidad de conocer y de entablar una conversación muy interesante con la teóloga Margarita Saldaña. Ella nos ayudó a descubrir la vida oculta de Jesús, una vida oculta que conecta también mucho con nuestro día a día, con lo cotidiano que nos rodea. Este misterio de la vida de Jesús, la vida oculta, no es un enigma, sino verdaderamente una dimensión esencial de la vida del Señor, porque cuando, Fernando, no sé si tú te has dado cuenta, pero cuando recorremos las cristologías, normalmente este misterio de Nazaret
apenas se menciona. Es como si Jesús pasara de los relatos de la infancia en Mateo y Lucas al bautismo directamente, y como si en medio no hubiera ocurrido nada. Bueno, hay poco dato bíblico y, en comillas, una de las objeciones que me ponían para hacer este trabajo era, pero si no hay dato bíblico no hay nada que decir, y todo mi interés era decir, bueno, vamos a tratar de interpretar qué significa este silencio en la escritura. Y entonces, pues poquito a poco fui concluyendo a través de una investigación pues, histórica, espiritual, de textos del magisterio, etcétera, que este silencio de los evangelios, en todo caso de los evangelios canónicos, porque los evangelios apócrifos han intentado rellenarlo a su manera, pero este silencio de los evangelios canónicos es una palabra de revelación. Y visitamos la ciudad condal. Pudimos charlar en varias ocasiones con Josep Othom y presentamos su libro, El silencio de Dios. Y Josep nos decía que Dios se esconde para que nosotros le busquemos. Sí, bueno, es que me lo contaron de que una homilía que me gustó mucho, porque contaron una especie de cuento, ¿no? Y decían a los niños, ¿no? ¿Verdad que os gusta jugar al escondite? ¿Y por qué? Porque cuando te escondes quieres que te busquen. Y ahí está el juego. Dice, Dios hace lo mismo. Dios se esconde y quiere que le busquemos, ¿no? Entonces el sacerdote hablaba de cómo Dios está escondido en el pan de la Eucaristía, en el sacramento, ¿no? Y entonces, ¿y por qué se esconde? Para que le busquemos. La música también estuvo presente en Cruzando Fronteras. Por ejemplo, ¿os acordáis del programa dedicado a las hermanas pobres en Algezares, en Murcia? Ellas cantaron en la pequeña capilla de su comunidad, Ellas son. Sonrisas siempre a punto en sus labios, arrugas que dibujan la felicidad, sueños desvelados en la noche, corazones orantes que supieron amar, palabras silenciosas que siguen resonando, testimonios de vida que alumbran nuestro camino, mujeres amantes de Cristo que construyeron día a día lazos de fraternidad. Ellas son nuestras hermanas, mujeres de barro y corazón de plata. Ellas son nuestra centinela, las que desde el cielo nos guían y velan. Ellas son nuestras hermanas, mujeres de barro y corazón de plata. Ellas son nuestra centinela, las que desde el cielo nos guían y velan. Ellas son nuestro cachito de cielo, mujeres de vida edificante que caminaron paso a paso con mucho talante. Ellas supieron que todo era un regalo y nos mostraron con su ejemplo en quien confiaron. Ellas son nuestras hermanas, mujeres de barro y corazón de plata. Ellas son nuestra centinela, las que desde el cielo nos guían y velan. Ellas son nuestras hermanas, mujeres de barro y corazón de plata. Ellas son nuestra centinela, las que desde el cielo nos guían y velan. Ellas son nuestro cachito de cielo. 2021 también nos trajo muchas sorpresas, sino que se lo digan a la jesuitina María Luisa Berzosa, que en uno de los programas bien que la sorprendimos. Lo recordamos. No puedo creer. No puedo creer, Carlos Osoro. Se está acercando. Esto sí que es una sorpresa.
casualidad. No tengo que escucharlo bien porque es que no tengo, ahora con tanta emoción no puedo escucharlo. Solamente oigo su voz, lo veo. Ay, por favor. Muchísimas bueno, pues gracias. Si te parece, vamos a escuchar tranquilamente al cardenal Osoro y en un momentito le respondes, porque yo creo que es una pregunta, María Luisa, que va mucho contigo. Así que vamos a escucharlo. En primer lugar, quiero saludaros al programa que hacéis, Cruzando Fronteras, y también saludar a María Luisa Berzosa. Yo quería preguntarte, María Luisa, algo que siempre me impresiona, y es que expliques cómo vives tú desde tu consagración como en la vida consagrada, en la vida religiosa, la maternidad. A mí me impresiona esa manera de vivir e incluso de expresar en el trabajo que haces de acompañamiento esa maternidad, lo cual quiere decir que tienes integrado muy bien en tu vida pues lo que tiene que ser un ser humano. No, una mujer no puede vivir sin esta experiencia. Tú la vives. Explícalo un poco. Bueno, todavía no he reaccionado a la emoción, Carlos Osoro, de recibir tu mensaje. Muchísimas gracias, la verdad que me ha hecho una ilusión enorme. Hace poco nos encontramos de casualidad también en Roma, en la Plaza de San Pedro, estuvimos almorzando juntos. Fue también un encuentro pues sorpresivo y muy agradable. Y ahora esto que no me lo esperaba para nada, por supuesto. Y bueno, la pregunta que me haces no es así como muy fácil, ¿no? Para contestar en caliente. Pues mira, la maternidad tiene que ver con mi ser de mujer, obviamente, tiene que ver con mi sentirme fecunda, ¿no? No habiendo tenido hijos del cuerpo, sino del corazón, ¿no? Pues sabes que me dedico mucho al acompañamiento de muchas personas marginadas, de muchas personas en grupos no integrados en la iglesia, todo tipo de personas, no hago grupos especiales para nada, ¿no? Y entonces esa dimensión de acompañar, de escuchar, de caminar al lado de las otras personas, es mi modo de ejercer la maternidad, ¿no? Esa maternidad que me gusta decir que es de corazón, porque nace del amor, nace de las entrañas que aman y que se sienten fecundas, dando vida, porque eso es la fecundidad, ¿no? Dar vida y al mismo tiempo recibir, claro, yo recibo también mucha vida, es un intercambio precioso este del amor y desde el corazón, ¿no? Que no crea dependencia, sino que crea mucha libertad para quien acompaña y para que se acompaña. En Cruzando Fronteras tuvimos como invitado a Fray Abel de Jesús, autor de Internet y Vida Contemplativa. Él nos advirtió de los peligros de Internet y además valoró la figura de los youtubers. Hay que continuamente renovar su consagración con 1001 tentaciones que pueden aparecer en el camino, porque es que Internet es así, está hecho para eso. Y más hoy que cuando yo era adolescente, porque cuando era adolescente no estaban tan refinados los algoritmos, no estaban tan refinados las redes, no teníamos smartphone, ¿no?, en el bolsillo, ni tablet en la mesa de noche, ni ordenador sobre la mesa, ni tal, sino que teníamos menos dispositivos. Entonces, en eso juego con ventaja y eso me ha dado cierto arrojo también. Además, tú en el libro, por ejemplo, cuentas que tu móvil es un móvil muy sencillo que no tiene conexión a Internet. Sí, siempre lo enseño, es que estoy muy orgulloso de mi móvil. Tengo aquí es como una antiguaya de la era previrtual. Ahí está. Sí. Sí, eso también pues conociendo todos los efectos que Internet puede tener para una vida contemplativa. Tú, de hecho, en el libro también indicas la cita de un joven que él decía: yo no vivo en Colombia, vivo en el Internet. Que es un poco lo que le puede suceder a muchos jóvenes hoy día también. Tal cual, sí. Me parece muy paradigmático. Mira, a veces rechazamos a los youtubers. Yo he visto en muchos ámbitos así clericalistas o un poquito rancios, así en la vida religiosa, y en la academia también, ¿no?, que se critica con muchísima rapidez los youtubers, ¿no? Todo salto ahora un poco con la huida a Andorra, que no sé al final en qué habrá quedado todo eso, ¿no?, del Rubius, ¿no?, que todo el mundo se llenaba la boca diciendo: la frivolidad de los youtubers, qué flaco favor están haciendo a la sociedad, tal. Dejando a un lado que estas aserciones nacen de un profundo desconocimiento, aunque puedan tener algo de verdad, yo creo que lo que pasa es que nos sentimos un poquito amenazados, tenemos un poquito de miedo, un poquito de complejo, porque ellos están llevando de calle la masa comunicativa, o sea, están arrasando con
con lo que llamamos la opinión pública, con todas estas cosas, ¿no? Mientras que nosotros estamos atrincherados en nuestras aulas, en nuestras facultades de teología, en nuestros conventos, y tenemos como el síndrome ese del viejo cascarrabias, ¿no? Esos jovenzuelos de hoy en día, en nuestra época leíamos los tomos hasta que nos sangraban los codos. Bueno, hombre, pues ya está, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues la cosa cambia, ¿no? Y no sé por qué te estaba diciendo esto, pero a lo que voy, que hay muchísima frivolidad cuando juzgamos esto, ¿no? Y decimos, es que son así. Pues mira, te diré que los youtubers, y hablamos de Alvis, ¿no? Que decía que él vive en internet. ¿Para qué me sirve a mí ver a un youtuber, entre otras cosas? Para conocer nada menos que las estructuras gnoseológicas de toda una generación de chavales que tiene su propia forma de conocer la realidad, su propia forma de experimentar las relaciones y su propia manera de vivir la espiritualidad. Si nosotros llegamos ahora y decimos todo esto es basura, todo esto es superficialidad, todo esto es puro artificio y hay que combatirlo, nos estamos perdiendo cualquier posibilidad, estamos echando por la borda cualquier opción de hacer que el mensaje de Cristo llegue a estos jóvenes no de manera externa, no de manera heterónoma, impuesta, sino según sus propias maneras de conocer. Y esto es muy importante. Ese humanista y gran lector que es Fernando Bonete, en ese bucle inabarcable e inacabable de lectura, compartió con nosotros lo que es para él la Biblia. La Biblia no es que solo sea un libro o el libro, ¿no? Es, ¿cómo decirlo? Un libro de libros, ¿no? Es igual que cuando nos referimos a la Catedral de Burgos, que son muchas catedrales dentro de una gran catedral, no sé expresarlo con palabras, ¿no? Lo que siente uno al entrar ahí. Pues la Biblia es ese, en cierta manera, por expresarlo de alguna manera con palabras que nos podamos entender, ¿no? Es esa sensación de entrar a un universo de universos, a un libro lleno de libros en sí mismo. Entonces, para mí, desde la perspectiva, por supuesto, lo estoy considerando desde la perspectiva lectora, ¿no? Porque ya desde la perspectiva personal mía y religiosa, pues claro que no creo que ni se le pueda poner palabras, ¿no? a tamaño libro, pero desde la perspectiva lectora, pues es esto, un libro repleto de libros. Por lo tanto, es la experiencia lectora elevado al máximo, ¿no? Personalmente este fue también un buen año, por lo menos en cuanto a libros se refiere, en el que junto a Cristina Hinojés pudimos presentar Dios anda entre puntos y comas. Y luego más adelante salió otro libro al que yo le tengo mucho cariño, que es Citas en la columna de nube. En Citas en la columna de nube el programa lo llevó el periodista Emili Pacheco. Él me hacía una pregunta en torno a Citas en la columna de nube y ahí explicamos de qué va este libro, que está compuesto de pequeños fragmentos de ese encuentro con Dios en lo cotidiano y en tantos lugares. Fernando, el formato del libro, que son estas reflexiones, estos textos cortos, estas citas en la columna de nube, ¿puede darnos una idea de que puede haber una continuación, de que puede haber otras citas en la nube de algún lugar emblemático? Pues yo creo que sí, lo que pasa que ahora mismo no será posible, porque en realidad este libro recoge textos y encuentros de los últimos años. También lecturas de muchos libros, encuentros virtuales, pero también encuentros personales, con muchas reflexiones que han ido surgiendo al hilo del encuentro con Dios en lo cotidiano, pero son textos que no aparecen en otros libros míos. O sea que es un gran mosaico que se ha ido recopilando en los últimos años y que al final pues yo le he ido dando forma, pero estos textos no necesitan tiempo el volver, porque cada uno es un encuentro, ¿no? Y uno queda agotado también después de los encuentros. Así que creo que sí, que en un futuro puede que sí que haya, pero eso también dependerá mucho de la acogida que tenga estas citas en la columna de nube. Pero a mí me encantaría que hubiera también unas citas en la columna de fuego, por ejemplo. Pero bueno, eso es una idea para el futuro. Pero eso dependerá mucho de la recepción del libro. Gracias a Dios está habiendo mucho entusiasmo, mucha acogida de parte de gente que te da muchas sorpresas, ¿no? Que no son ni de mi congregación ni de mi familia, sino que
Bueno, somos gente con lo que a mí me gusta, ¿no? Establecer redes con personas distintas, de ámbitos distintos y que se toman muy en serio, pues también todos estos textos o esta profesión periodística mía, que en realidad me la voy reinventando continuamente, dado que cambio tanto de sitio, de lugar, que mis compromisos a veces hacen difícil el vehicular esta vocación, y de ahí que me invente formas y plataformas pues, para seguir activo periodísticamente. Justamente detrás de mí se encuentra la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, y este sínodo ha estado muy presente a lo largo de 2021, bueno, y seguirá presente en Cruzando Fronteras. Tuvimos en el programa al teólogo venezolano Rafael Luciani, que es miembro de la Comisión Teológica de esta Secretaría General del Sínodo. Él nos explicó de una manera muy sugerente y muy bien explicada en qué consiste la sinodalidad. Lo que todos siempre escuchamos es sínodo, significa caminar juntos, sinodalidad, que estamos en un camino eclesial juntos. Lo que eso implica para la conciencia de muchas personas hoy en día es que son tomados en cuenta o deben ser tomados en cuenta en la iglesia, y eso ya es un mensaje distinto como iglesia, porque eso supone a una iglesia que no enseña sino que aprende, y ahí hay un cambio bien importante, ¿no? Otra cosa es que eso luego se haga realidad pues, en cada diócesis, en cada parroquia, en cada comunidad eclesial. Pero ya ese cambio, eso es lo que busca la sinodalidad. Una iglesia que deje de enseñar y que empiece a aprender para poder entonces hacer un camino de discernimiento junto a los demás y a las demás, y desde ahí entonces se puede volver a la enseñanza, es decir, como una especie de circularidad que se va generando en el camino, ¿no? Y yo creo que ahí hay una manera nueva, que es completamente nueva, que tenemos que aprender. No nueva porque sea del Papa Francisco, nueva porque en este tercer milenio nos hemos olvidado de lo que fue los orígenes de la iglesia en el primer milenio. Lo que hace la sinodalidad es recuperar esa iglesia participativa que toma en cuenta a la otra persona escuchándola en su diversidad, y eso es lo que hoy se quiere rescatar, ¿no? Cuando hablamos de sinodalidad. Cristina Hinojés presentó su libro Beguinas, Memoria Herida, editado en PPC, y además compartió con nosotros cómo se sintió pronunciando la meditación inaugural del sínodo, de la sinodalidad, en el aula nueva del sínodo, delante del Papa Francisco. La escuchamos. Fue una experiencia de esas que no te esperas, que ni las sueñas en la vida que te va a llegar. Y de repente llega un día que aparece en forma de correo, y la verdad sea dicha que el correo impacta, pero verte en el aula sinodal es más que impactante. No, fue una experiencia maravillosa, una experiencia que realmente solo después de haber pasado es cuando eres capaz de asimilar lo que supone, ¿no? Porque cuando la estás preparando, estás en eso, y cuando la estás viviendo estás tan pendiente de que todo salga bien, que realmente la disfrutas cuando ha pasado. Pero la experiencia es maravillosa a nivel personal y a nivel eclesial, sobre todo. Y bueno, el hecho de que se estén cambiando ciertas formas en el Vaticano, y que ya los laicos, y en concreto las mujeres, tengamos una visibilidad y una participación en actos y en eventos y en acontecimientos que hace 10 años eran impensables, o hace 5 años eran impensables, la verdad sea dicha que da esperanza por lo menos y abre horizonte. En el programa en el que tuvimos con nosotros a la teóloga Rosa Ruiz, el director de la Escola de Animación Bíblica de Barcelona le preguntaba a Rosa dos cuestiones que muy bien se pueden aplicar tanto a la sinodalidad como a este tiempo de Navidad en el que ahora nos encontramos. Sin embargo, tengo la sensación de que la esperanza la tenemos más bien poco trabajada. Muchos piensan que la esperanza solo es desde una perspectiva escatológica. ¿Cuándo iré al cielo? ¿Cuándo Dios me va a hacer grande llevándome al cielo? Pero me pregunto, y te pregunto, Rosa, ¿no crees que quizás la esperanza realmente empieza por creer y contemplar que el Dios grande se hace pequeño,
que entra en la historia y se hace niño? Sí, es verdad que los niños cuando llegan a tu vida te lo trastocan todo, te transforman la vida. Quizás en este momento de caminar sinodal de la Iglesia, también te pregunto una segunda pregunta. ¿No deberíamos dejar que el niño entre en casa y encontrarnos la bañera llena de juguetes y contarnos cuentos por la noche y recuperar ese ambiente entrañable para la Iglesia? Hace unos días el Evangelio nos hablaba de la puerta estrecha. Me gusta pensar en que más allá de cómo sea la puerta, de estrecha, de pequeña, lo importante es que nosotros nos hagamos pequeños para pasar por ella. Desde Barcelona, una forta y fraternal abrazada. Qué bien, Quique, muchas gracias. No sé si lo digo bien, pero allá para Barcelona, gracias me encanta verte y escucharte. Y además que dos preguntas muy sugerentes, como suele ser tú, ¿no? Esa imagen del niño que decías, de un Dios que se hace pequeño, pues sí, ciertamente, ¿no? Es como tú bien has dicho, o sea, el Adviento nos descuadra mucho que Dios se haga pequeño. Porque de naturaleza esperamos que Dios esté en otro sitio, en sitios grandes y que sea poderoso. Y entonces Dios es un gran descolocador, ¿no? Un niño pequeño nos guiará, dice Isaías. Dejarnos guiar por un niño pequeño es difícil. Nos cuesta dejarnos guiar por el buen pastor. Cuanto más dejarnos guiar por un niño pequeño que nos pastoreará, ¿no? Dice Isaías. Y además un poco también esa otra clave, no solamente es que Dios se haga pequeño, se haga niño, es que nos quiere estar contigo, con nosotros, ¿no? Entonces al final creo que esa buena noticia es también, hay que hacer un camino personal para creérsela de verdad, que Dios hecho niño, y me parece que es verdad, como tú dices, muy sugerente, porque como eso nos cuesta de entrada de naturaleza, igual el Adviento nos podría ayudar especialmente a acercarnos a Dios, porque es mucho más fácil ayudar a un niño que ayudar a un hombre o una mujer fuerte, maduro, seguro de sí, exitoso. Pero ¿quién se niega a ayudar a un niño pequeño o un recién nacido? Hay que ser de piedra, ¿no? Entonces, sí sería un ejercicio muy bonito para salir de nosotros y para acercarnos a ese Dios hecho niño, posiblemente. Y también esa otra parte que decías de la sinodalidad en la Iglesia. Bueno, es que, claro, me encanta esa imagen, pero no sé cómo se hace, pero sería genial. Sería genial porque... Amigos, tenemos que ir terminando este programa especial 2021. Quería daros las gracias a todos por vuestro apoyo, por los mensajes, por las sugerencias, dar las gracias a los entrevistados por haberse ofrecido y sobre todo a los que seguís semana tras semana el programa. Ya estamos grabando nuevos programas de cara a 2022. La verdad que no sé bien si siempre la periodicidad será semanal o quincenal, pues ahora en 2022 tengo varios viajes por Asia y por América, pero sea semanal o quincenal, estamos preparando con mucho cariño nuevos programas y ya os iré informando, porque ya sabéis que este es un proyecto que me encanta y que nos ayuda a cruzar fronteras, a seguir tendiendo puentes. Os deseo un feliz y venturoso año 2022. Nos seguimos viendo.